Cineautopsias, podcast de cine. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 47. En este caso les tenemos otro especial, uno que además nosotros queremos mucho o que está dedicado a uno de los, yo creo esto es como no problemático que lo diga, espero, que es uno de los mejores directores de la historia del cine, ¿no? Así es, Julio Muñoz. Entonces, Alberto, cuéntanos, ¿quién es este gran director al que le vamos a estar dedicando este tiempo? Bueno, a propósito de que en días venideros será su aniversario luctuoso, pues vamos a hacer un especial del gran Stanley Kubrick. ¡Tatán! ¡Pam, pam, 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 pam! Así es. Por cierto, bueno, ahorita digo eso. Y entonces vamos a comentar 4 grandes películas. Así de las 13 que tiene, probablemente 10 son obras maestras, ¿verdad? Pero pues no alcanza el tiempo para todo en la vida. Así que, ¿cuáles serán esas 4 películas? Así es. Bueno, pues después de platicarlo mucho y a pesar de que los invitamos a ver toda la filmografía que ustedes puedan de Kubrick, nos quedamos solo con estos 4 clásicos. Primero estaremos hablando de El Resplandor. Shine. Después estaremos viendo Cara Cortada o Full Metal Jacket. Y Cara de Guerra, no Cara Cortada, perdónenme, Full Metal Jacket, ustedes me entendieron. Gracias, perdónenme. Después estaremos discutiendo tal vez una de las más conocidas, creo yo, o las que ha llegado tal vez a más audiencias, que es Naranja Mecánica. Y terminaremos con el clásico de clásicos, que es 2001, Una Odisea en el Espacio. Muy bien, pues con bisturí en mano, comenzamos. Solo porque nos gusta. Muy bien, pues vamos a iniciar con este especial que nos tiene muy contentos acerca de Stanley Kubrick. Y vamos a iniciar con una película de las que pues es más clásicas de su filmografía, en el sentido de que es más popular. Sí. O sea, yo creo que cuando la gente piensa en Stanley Kubrick, piensa en El Resplandor, o es la primera noticia que tienen de él. O en Naranja. O en Naranja Mecánica, ¿no? Que son como las más populares, digamos, pues eso, a nivel de gente que a lo mejor no está tan metida en cosas del cine, pero saben de Naranja Mecánica y saben de El Resplandor. Entonces, bueno, ¿por dónde quieres que empecemos nuestro comentario sobre El Resplandor? Bueno, pues como le dije a Alberto un poco antes de grabar, ¿verdad? Yo, o sea, de si ya saben cómo soy, para qué me invitan. Pero creo que un buen lugar para empezar es, si ustedes no han visto El Resplandor, pero les gusta Los Simpson, lo más probable es que ya hayan visto El Resplandor, solo que no lo sabían, ¿no? Hay un especial de Noche de Brujas, que además es muy bueno porque hasta tiene como esta escena inicial, ¿no? Y que ahorita este va a ser mi primer punto oficial, como de qué tanto las películas de Kubrick se construyen por la música, ¿no? Ya. O sea, porque la escena inicial del Resplandor, o sea, si tú le pones cualquier otra música alegre, o sea, es en realidad un carro, pues en una carretera, pasando por un bosque, un lago, son como tomas muy bonitas, escénicas, ¿no? Como un gran escenario, pues, pero la música ya te anuncia que algo no vendrá bien, ¿no? Y entonces, bueno, les decía, solo para comenzar con mi chiste de Los Simpson, en realidad, yo creo que es como al director al que más homenajean y al que más, digamos, anticipan en Los Simpson casi cuadro por cuadro. O sea, cuando llegamos a Full Metal Jacket, una de la primera temporada, cuando Bart se tiene que enfrentar a los bullies y entonces están entrenando para hacerles frente, es una escena igualita con el amanecer de fondo y están así haciendo ejercicio. Sí, el campo de ejercicios. Ajá, y entonces, bueno, pues digamos, yo creo que efectivamente El Resplandor es una de esas películas que son de las más conocidas, tal vez porque es un clásico de terror y tal vez mucha gente llega a él por eso, ¿no? O sea, por, digamos, más por el género de terror que por acercarse a Kubrick, lo cual está bien. Pero como les decía, ya para comenzar, creo que es lo que marca el tono de la película es la música inicial, esta forma de introducirnos de manera sonora, pues, a la trama y a una historia que aunque no vamos a acabar de entender y que hasta donde entiendo a Stephen King no le gustó la adaptación, aún así es como una forma de decirnos, estás a punto de entrar en una historia en donde tal vez no vas a entender todo, pero lo importante es cómo te vas sintiendo
conforme a lo que pasa, ¿no? Sí, sin lugar a dudas la música ocupa un lugar muy importante en la filmografía de Stanley Kubrick, y en particular a mí me parece que en El Resplandor quien hace el elemento de terror es la música. Sí. Porque si bien es cierto que El Resplandor es una película de terror, la verdad es que hay muy pocos de los convencionalismos que hay en una película de terror, ¿no? Sí. Sobre todo pensando en que en una película de terror siempre hay como esta serie de elementos del lugar o de la trama que de alguna manera te dan explicaciones de por qué hay esta situación de terror, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los de Viernes 13, pues ya sabemos que este hombre de la máscara va atrás Jamie Lee Curtis porque hay una historia ahí de venganza, no sé qué. Y en cambio aquí esta familia llega a un hotel en el que aparentemente pues sí hay una fuerza maligna, ¿no? Porque eso es lo que le cuenta el personaje de Scatman Crothers a Danny, pero vamos, o sea, no es que el lugar sea feo, no al contrario. No es que vayan ahí contra su voluntad, ¿no? Y entonces ya sabes que como van en contra de su voluntad, pues algo malo les va a pasar. Sí, no es que haya una criatura en el bosque, la maldición del... No. Y sin embargo, es una película de terror desde mi perspectiva, porque la música, tanto la que es creada para la película como la que ya había sido creada, te da esa sensación de que hay algo sobre la cabeza de Jack Nicholson que se está apoderando de él. Pero es la música, porque incluso cuando en estas famosísimas escenas del bat y del hacha y de todo eso, ¿no? O sea, incluso en esas no hay una transformación del espacio. El hotel no se vuelve un lugar amenazante. El hotel sigue siendo este mismo hotel súper limpio, súper cuidado, ¿no? Donde todo está en su lugar, ¿no? De lujo, pues. Sí, solo está el elemento de la música y de Jack Nicholson provocando todo el terror. Sí, y yo creo que además es como una película que juega mucho con el lugar que le da a, por decirlo así, a los elementos fantásticos. Es decir, porque por un lado parece que es un universo, por decirlo así, que admite que hay algo así como telepatía, ¿no? O comunicación telepática. Y digo, normalmente, ¿verdad? Nosotros diríamos, bueno, en este universo no hay comunicación telepática. Pero claro, o sea, digamos, es una película que parece concederle realidad a los poderes de Danny, ¿no? O sea, que digamos que sí se puede comunicar con esta vocecita que habla con él y por él desde su dedo, o sea, y que le dice cosas que se llama Tony, y además que, digamos, que es cierto lo que le anticipa, ¿no? O sea, cuando le dice, vamos a llegar al hotel y ahí van a pasar y mi papá va a enloquecer y no sé qué, o sea, claro, es, digamos, por un lado está concediendo eso, ¿no? Si hay fuerzas que están operando desde este pobre niño que va a ser como un poco, pues, víctima y observador de todas esas fuerzas. Y por el otro lado, a mí lo que me gusta de esta película es como un poco lo que decías, ¿qué pasa con Jack Nicholson? ¿No? O sea, porque no es como que necesariamente se apoderan de él las fuerzas del mal como poseso, y hasta parece que enloquece por su escritura, y cualquiera que se haya tenido que encerrar a escribir sabe que sí. O sea, que claro que te puede pasar, y digamos, no es algo, o sea, como extramundano, así, vaya, es como una caída hacia la locura que hasta puede sentirse, pues no sé si natural, pero claro, si no la escritura, hasta la claustrofobia, ¿no? O sea, el decir, estamos aquí encerrados, no podemos salir. Que claro, que hasta eso le dicen en una parte de la película, le dicen, no, bueno, pues la explicación es la fiebre de la cabaña. De la cabaña. Y entonces ahí sí está haciendo como una explicación muy mundana de lo que va a ocurrir, como de claro, enloquece la gente que está encerrada tanto tiempo. 5 meses tienen que estar. 5 meses ahí en medio de la nada, sin comunicación con el mundo exterior. Entonces te digo, a mí me gusta mucho este juego en donde por un lado sí admite que hay fuerzas extrañas, que Danny se puede comunicar con esta otra persona, que tiene esta voz que le habla, que le previene. Y por el otro lado, el enloquecimiento de Jack Nicholson, digamos, podría ser algo que sí ocurra o que pudiera ocurrir cualquier día, pues. Cualquier persona. Ajá. Sí. Y yo creo que esa conjunción de elementos se logra a través de la construcción de sus personajes. Porque efectivamente, aunque vemos muy poquito como, digamos, de la vida cotidiana de los tres, tú inmediatamente entiendes que Danny es un niño muy tímido, que a lo mejor
tiene, pues, no sé, digamos autismo, cierto Sí, grado. y que es sobreprotegido por que es lo mismo. sobreprotegido además, ¿no? Entonces entiendes claramente que tenga un amiguito imaginario, o sea, no Sí, te sí, lo sí. cuestionas porque rápidamente se nos muestra cómo es su personalidad de una alta sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, la construcción muy bien de ese personaje como un personaje muy sensible te admite el elemento fantástico de la telepatía, de la premonición. Y por el otro lado está Jack Nicholson, que es un personaje, digamos, como cualquier persona, no tiene ninguna habilidad más no. que lo distinga. Y sin embargo sí es un personaje con un alto grado de egocentrismo. Es un personaje egoísta, es un personaje, no sé si decir vanidoso, pero que tiene tiene muy buena imagen de sí mismo. Cuando le cuentan la historia del otro cuidador, él lo que responde es: esto no me va a pasar a mí. Sí, ¿no? sí. Entonces esa personalidad como egoísta, como vanidosa, como egocéntrica, sí te hace pensar que efectivamente él lo que quiere es mantenerse como en su escritorio, ¿no? Con su máquina de escribir y haciendo sus deberes y que nada lo moleste. Entonces, conforme va enloqueciendo, pues la familia se vuelve el principal estorbo que tiene para insistir en esa personalidad así como súper egocéntrica y para hacer este trabajo de querer escribir la novela. Entonces, también es bien interesante ver cómo El Resplandor podría ser, ahora que vimos, por ejemplo, Historia de un matrimonio, que vimos Kramer contra Kramer. O sea, también El Resplandor de alguna manera es una especie como de dinamitar una familia tradicional, ¿no? A partir de sus propias debilidades. Sí, las debilidades de él. Sí, porque digamos, a ver, a mí el personaje de la esposa la odio, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo, así. No empatizas con ella. No, nada, y yo digo, ay, esta morra. Y entonces, digamos, a pesar de que, claro, es la víctima, digamos, por decirlo de alguna forma, de la violencia de Jack Nicholson, no empatizas con ella, o sea, es difícil, pues, es como no sé si es la interpretación de ella, así, ¿qué? Pero, digamos, aún así lo que te muestran es, claro, esta familia se destruye, pero por él, ¿no? Porque los otros dos parece que están como muy indefensos hasta esta situación, o sea, solo les queda observar. Y claro, a ver, solo como por esto que decíamos también de, bueno, como el personaje de Jack Nicholson y cómo lo construyen, si no la han visto, lo cual se me haría raro, pero si no la han visto, no les vamos a arruinar nada, pero digamos, hay una escena final en donde hay una fotografía que es muy importante, en donde, bueno, parece insinuarnos más sobre el personaje de Jack Nicholson de lo que nos había dicho, ¿no? Como hasta el momento. Entonces siempre hay como una ambigüedad respecto al personaje de Jack Nicholson, de quién es en realidad. Claro, porque hay una escena en donde él también va a alucinar, que es la escena del bar, que también es emblemática. Es genial, a mí esa es de mis escenas favoritas. Y que creo que ahí te deja como entrever que hay más detrás del personaje de Jack de lo que normalmente, ¿no? Porque de lo contrario, claro, sí parece como este escritor egocentrista que como el principio autodestructivo de todo. Y entonces, bueno, es una película que entre esos juegos, entre cómo construye a sus personajes, y además que creo que ha quedado como en la memoria colectiva visualmente, ¿no? Como ciertas escenas, o sea, la sangre saliendo del elevador, las gemelas, que bueno, fue un comercial del Supertazón este año, ¿no? O sea, pero que son, claro, y si ustedes vieron la caricatura de los 90s de La vida moderna de Rocco, también tienen un especial, un episodio especial, que justo son estas escenas. O sea, digamos, creo que se ha replicado tanto y que es tan conocido porque tiene estas escenas icónicas. Bueno, como la película que no nos gustó, pero Ready Player One. Bueno. Que también, o sea, recrean, y yo creo que esa es la cuestión, o sea, que sí se quedan como en... Sí, no. O sea, como en la cultura pop quedó como esta escena, te digo, del baño con la chica, ¿no? En donde llega, por supuesto, cuando Jack Nicholson a hachazos entra en la puerta. Entonces, hay como estas escenas, casi hasta fotografías, ¿no? Que se te quedan en la cabeza después de ver esta película. Sí, porque el mismo Stanley Kubrick echa mano de la cultura popular para construir El Resplandor y en general muchas de sus películas, ¿no? La frase que dice "Here's Johnny", claro, es una frase de un programa que era muy famoso en Estados Unidos en esa época. Cuando empieza esta persecución, ya ves que hace esta referencia a la
cuento o canción, ya no sé qué es del lobo que le va a destruir a los cochinitos sí. su casa, ¿no? Hasta creo que la frase que escribe, que no es la de sin televisión y sin cerveza, pero o sea, la original, la de Makes a Boldoy, o sea, creo que hasta esa es una frase también como popular. Ajá, sí. también es de un cuento. Estaba leyendo que la forma en la que Danny se escapa del laberinto mientras lo va persiguiendo Jack Nicholson es una estrategia de una versión o alguna parte de un cuento de Pulgarcito, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso también de alguna manera es lo que hace El Resplandor una gran película, que amalgama muchos elementos de la cultura popular, del inconsciente colectivo, y no los escupe de una manera completamente diferente y ya se vuelve parte de nuestro imaginario, ¿no? Sí. Y sí, sin lugar a dudas, la complejidad que tiene el personaje de Jack Nicholson es extraordinaria, y eso es lo que te mantiene atento a qué es lo que va a pasar, que te hace preguntarte de dónde viene el terror. Porque si bien es cierto que, como decíamos hace un momento, pues no es un hombre que tenga algún tipo de característica que sobresalga, luego hay algunas escenas en donde parece que están apelando como a cierta especie de orgullo masculino, así de no, pues ¿a poco vas a dejar que se salgan con la suya? Pero luego hay estas escenas de locura total en donde ya ninguna explicación social, por decirlo de esa manera, cabe de por qué se volvió loco. Entonces o de hasta incluso un hasta el título, ¿sabes? A mí me cuesta mucho trabajo entender, o sea, sí, incluso lo explican, pero vamos, El Resplandor no, como que tampoco te hace mucha referencia de lo que va la película. No, y te digo, la verdad es que cuando ya tratas medio de explicarte al personaje de Jack Nicholson, les digo, sale esta foto hacia el final y hasta como que te queda una duda temporal, ¿no? O sea, digamos que es lo más arriesgado de la película, que no lo ponen, ¿no? O sea, no lo van a explicar ni lo van a desarrollar, pero ahí te queda hasta la duda como de cuándo está pasando. O sea, que hacia el final de la película te estés preguntando cuándo está pasando, o cómo pasó, o por qué está él ahí. Entonces, bueno, sí, es una película que, y yo creo que eso es un elemento en común, por lo menos con 2001, que le gusta dejar más preguntas abiertas que explicarte todo, y y eso es bastante bueno, o sea, es como algo positivo porque no está subestimando a su audiencia, ¿no? O sea, espera que se queden, digamos, por esta pregunta de dónde viene el terror, qué es lo que está pasando, qué es real y qué no es, y que se toma mucho su tiempo con escenas muy lentas, muy pausadas, que digamos para una película de terror no es que sea inusual, pero aquí es hasta como, por lo que hemos dicho, de cómo acompaña con la música, los escenarios que son magníficos y muy bellos y todo. Entonces, bueno, sin duda es un clásico. Si ya la vieron, seguro vale la pena que la vuelvan a ver, ¿no? Y si no la han visto, no sé qué está pasando. Entonces, pues sí, vayan a verla, por favor, y nos cuentan qué les pareció. Muy bien, vámonos a lo que sigue. Solo porque nos gusta. Bueno, pues no sé a ti qué te parezca, Julio Muñoz, pero quizá Cara de Guerra no es la mejor película sobre Vietnam, pero sí es la que mejor música tiene. Tum, 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 tum. Yo, antes de que digas cualquier otra cosa, sí te voy a decir, Julio Muñoz, y a todos ustedes, que yo la primera vez que vi Cara de Guerra, o sea, lo que recuerdo son esos primeros acordes, compases, como se llame, de These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra. Claro, a y mitad casi de la a la mitad era lo que te iba a decir. Pum, pum, pum. No, eso... Sí. Pero fíjate, o sea, como lo que decíamos, ¿no? Cómo usa la música para marcar que algo está empezando completamente diferente. O sea, digamos, como... No sé si... Creo que justo eso que dices de cómo te introduce la música... Ya estamos en Vietnam. Marca, porque yo la primera vez que la vi, la primera parte me impresionó tanto. No, o sea, es brutal. A mí me dejó así como un poco en shock, la verdad. O sea, así como que, pues es que de milagro no nos hemos matado entre todos. O sea, pues sí. O ellos nos han matado a todos. Sí. O sea, la verdad es que sí es un milagro que solo uno haya enloquecido de la forma. Bueno, ahorita seguro ya la vieron, pero si no, a ver, breve recuento. Como la primera mitad es cómo entrenan a los Marines en Estados Unidos para mandarlos a la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, digamos, sí, los primeros 46 minutos más o menos, ¿no? Ajá, o sea, no llega a menos. una hora, pero se siente como si fuera la primera mitad de la película. Pues es ese entrenamiento y es brutal, es terrible, son maltratados, un ambiente misógino, claro, las canciones de Skinner, ven, es que no lo puedo evitar.
digamos, los ves ahí corriendo, cantando sus canciones misóginas, Sí. entrenando, pues hasta intercambiando diálogos, ¿no? Así como de, ay, no, pues que con tu hermana, no, que tu mamá. Y uno Ujú. dice, ay, Dios mío. O sea, como que es un ambiente muy terrible hasta que al final uno enloquece, ¿no? Y hay violencia, pues, ¿no? Y entonces les digo, la verdad es que viendo eso, primero, no solo no creo que sea exageración, sino que creo que hasta se queda corto en el tipo de muy probable, maltrato sí, que reciben los Marines en entrenamiento. Y segundo, de verdad que sí se me hace un milagro que solo uno enloquezca, sí. porque eso es como material para enloquecernos a todos. Y como dice Alberto, después hay una transición en donde, bueno, ya acabó el entrenamiento y no va a ser una película que te, ay, bueno, pues ya se graduaron, vamos a la guerra, se preparan. O sea, hay como un corte, comienza la música y ya estamos en Vietnam, ¿no? Sí. O sea, y ahí encontramos a Joker, que es como este personaje, no sé Sí, si el ¿no? principal, pero es uno de los... Ajá, el que guía, ¿no? Ajá, el que guía un poco la trama o el que va a ser el hilo conductor, el que conecte las dos partes de la película. Ujú. Y sí, o sea, lo que tienes es de pronto un corte, de pronto ya estás con These Boots Are Made for Walking, ya estás en Vietnam con una prostituta Sí, vietnamita, digamos, y claro, mostrando, pues una vez más, cómo esos mismos patrones de abuso, de misoginia y de todo nada más se trasladaron, ¿no? Como del campo de entrenamiento a Vietnam, porque claro, o sea, las mujeres prostitutas vietnamitas las tratan peor que nada, pues, o sea, lo vemos varias veces en la película. Y ellos se siguen tratando igual, pues, un poco. O sea, incluso si ya no está Ujú. este ambiente tan opresor, pues entre ellos se siguen llevando como un poco igual, ¿no? Sí, exacto. Sí, yo creo que a mí lo que me gusta mucho de Cara de Guerra, y que repito, probablemente no es la mejor película sobre Vietnam, porque pues ahí está el Apocalipsis Now, Pelotón y todo esto, pero creo que sí destaca un elemento importante, no solo cinematográficamente hablando, sino culturalmente hablando, porque los soldados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial sí creo que son considerados hasta cierto punto héroes, dado Sí. que pelean con alguien que fue el enemigo común de toda la humanidad. Sí, sí, y por ideales como la libertad Ujú. y el progreso, ¿no? Sí. O sea, entonces como que permitimos hasta cierto punto una romantización de Totalmente. los soldados de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Sí, 1917 fue eso, ¿no? Ujú. Pero sí. Pero estos Sí, no hay cómo. del que pelearon en Vietnam y que el mismo pueblo norteamericano No quería esa guerra. luchó Ujú. socialmente para que no hubiera esa guerra, creo que desde la primera escena Kubrick nos está diciendo que aquí no hay ninguna esperanza, ¿no? Porque Sí, lo que sí, vemos sí. es este grupo de soldados a los que están rapando, a los que están despersonalizando, Ujú, a los que ujú. están volviendo un número, un Sí, sí, apodo, sí. un Máquina de matar. uniforme, una máquina de matar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es a lo que me refiero, que es como la gran aportación cultural de Cara de Guerra, que sí, Sí. pone el énfasis también en lo horrible que es la guerra, Sí, sí, sí. pero en lo horrible que es el proceso Totalmente, de sí. convencimiento para Sí. ir a la guerra. Sí, y en ese sentido, o sea, justo ahorita que lo dijiste, creo que es una película, o sea, este género, ¿no? O sea, de películas bélicas o películas de guerra, antibélica, o sea, es como Sí, una totalmente. película claramente que se opone a la guerra, que te está diciendo, ve las barbaridades que tenemos que cometer a nuestros propios ciudadanos, Sí. y digamos que el enemigo final sea una pobre niña Sí. como de 14 años. Máximo que 17. Máximo 17. Sí, o sea, mayor de edad no es. No, ¿no? O sea, no es una lo niña es. vietnamita con un rifle que se está pues, defendiendo. Yo no sé ya qué creía que hacía así defendiendo. O sea, porque no. Sí. No sé si defendiendo a su país y matando gringos. Y, Sí, o sea, sí. la cosa es, te muestra que la guerra es una estupidez irracional, como de, hay una pobre niña disparando. Estos son unos animales. O los convertimos, pues, en animales. Porque, claro, en la primera mitad. Pues les digo, está este entrenamiento donde, como decía Alberto, los despersonaliza, pero luego llegas a la guerra y ves el resultado de esa despersonalización y hay este personaje, el motherfucker, ya no El me acuerdo. motherfucker, sí. Ay, Dios mío, ¿no? O sea, y claro, él es el ejemplo, el paradigma de lo que esperan. Sí, de lo que esperan que te sea, conviertas. exacto, o sea, porque a Joker lo regañan por traer una insignia de, Sí, de el símbolo paz, de ¿no? paz. Le dicen que estupideces de esas, o sea, ¿no? Y claro, y en su casco dice máquina de matar. O algo así, Born ¿no? to Kill. Born to Kill. Y claro, no, o sea, no quieren a alguien como Joker, que tal vez tiene pensamiento crítico, pero se burla, pero sí mata, pero no. No, lo que quieren es alguien que no piense, que no reflexione y que mate tantos vietnamitas sin cuestionar nada. Y por eso creo que, como dices, es una crítica cultural
y humanista, si se me permite el término, hacia la guerra, como de vean los costos, pues, o sea, como por... Y además, claro, por una guerra abiertamente impopular que no podemos romantizar de ningún tipo. Nada. O sea, ¿héroes de qué? Sí, llegaron a matar civiles inocentes, a destruir cosas. ¿Qué hay que defender de esta guerra, incluso desde el mismo proceso de reclutamiento? ¿No? Sí, porque vemos una escena en donde van en un helicóptero el Joker y su compañero y uno le va disparando a la población así sin más ni más, ¿no? Sí. Y él les dice, hagan un reportaje de mí porque yo he matado a no sé cuántos amarillos y hombres y mujeres, niños y todos he matado, ¿no? Entonces, efectivamente hay esta... ahorita que decías, por ejemplo, esto de que probablemente sea una crítica humanista, creo que lo es en el sentido en el que te deja ver cómo esta degradación moral nos puede suceder a cualquiera si no tenemos como una mirada crítica sobre los acontecimientos que hay a nuestro alrededor. Sí, sí, ¿no? O si te hacen pasar por ese entrenamiento. Y no es una cuestión como de que en el mundo hay buenos y malos, ¿no? Sino que los procesos son más complejos y la película te deja a ti ver cómo cada personaje, cada situación tiene su propia dinámica. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho esa escena en donde creo que es un general le dice lo del símbolo de paz al Joker, ¿no? Y Joker le dice algo así, bueno, pues es que estaba tratando de expresar algo de la dualidad del ser humano, lo de Jung, sí sabe, ¿no? Y entonces el coronel le responde, bueno, pero ¿amas a tu país o no? Ajá, ¿con quién está? Ajá, entonces es genial ese diálogo porque lo que te está dando son las dos posturas, ¿no? La del que está totalmente comprado con el lenguaje del patriotismo y esta cosa de los soldados, que el mundo debe ser blanco y negro, y alguien que, bueno, por la razón que sea, no perdió su capacidad de razonamiento, ¿no? Sí. A pesar de haberse sometido a este proceso de despersonalización. Sí. También lo que es muy interesante, como volviendo un poco ya a la misma cinematografía de Kubrick, es como creo que también las miradas son bien interesantes en esta primera parte, porque creo que son las que cuentan la historia, ¿no? O sea, este hombre, el Pyle, que es el que se va a suicidar. O sea, esa escena en donde están en los baños y todo está medio iluminado, pero también medio oscuro. Sí. Y la cara, su mirada, incluso la mirada en lo que ya pues tiene que asumir que él es el tonto de los tontos, ¿no? Te persigue. Ajá. Y entonces ya tiene una actitud como infantil, pero su mirada sigue siendo como ya perdida, no sé. Creo que ese elemento que tiene Kubrick y que está en otras películas de contar emociones a través de las miradas, lo hace muy bien en esta película, porque sin necesidad de mostrarte más humillación, tanto en el entrenamiento como ya en la guerra, las miradas expresan más de lo que podría expresar una escena explícita o unos diálogos explícitos. Sí, a mí creo que fíjate, es lo que más me gusta, porque les digo, normalmente a mí las películas de guerra no me encantan, porque aparte de que la mitad son escenas de acción, la otra mitad son diálogos así un poco romantizados o sobre explícitos, ¿no? O sea, como no, y es que el valor de lo que sea. Y aquí no, o sea, no necesita meterte diálogos que te expliquen, claro, y hasta utiliza el recurso como de las entrevistas, ¿no? Eso está genial. Que digamos, eso le da otra dimensión a los diálogos que hay y que no es necesario ocupar los mismos recursos. Pero, o sea, en respecto a por esto que decía Alberto, de cómo utiliza las miradas y cómo utiliza la música para contarte también lo que quiere decir, en el sentido de, claro, ahorita decías este chico, el Pyle, el que tiene que asumir que, claro, o sea, digamos, el chico que acaba enloqueciendo con el entrenamiento es muy infantil, es torpe físicamente. En una de esas los regañan porque él esconde una dona, ¿no? Que es muy infantil, o sea, es como exacto. Escondí comida en mi mochila porque pues me da hambre. Y la cuestión es esa, así como parece que es un mundo que les impide ser niños en ese sentido, ¿no? O sea, a pesar de que pues ya están grandes, pues, ¿no? No es que estén entrenando ahí niños de 10 años. La cuestión es sí hay una parte en donde sí parece haber como como inocencia interrumpida, como un crecimiento interrumpido. Y creo que tiene que ver, o sea, y digamos, hablando de así como a ti se te quedó el de These Boots Are Made for Walking, a mí el Mickey Mouse final. Pues o sea, la primera vez que lo vi, que los soldaditos vayan ahí matando gente, incendiando aldeas, matando civiles y cantando la de Mickey Mouse, te está hablando de que sí, o sea, alguien les interrumpió como un proceso de formación clarísimo y tienes estos seres humanos que son capaces de
de matar, de no considerar como la dignidad del otro, como decía Alberto, de no reflexionar a quién tiene enfrente, por qué está haciendo lo que hace. Y por el otro lado, cantando Mickey Mouse. O sea, de verdad a mí se me hace una gran decisión que haya terminado con la canción de Mickey Mouse, porque es eso, como estás mandando a unos niños a los que manipulaste, a los que rompiste. Y les digo, no unos niños en el sentido de infantilizarlos, porque ya son, pues, ¿qué tendrán? Pues, ¿como 18? Ajá, más o menos, sí. Sí, yo creo que es, o sea, digamos, no, Kubrick no necesita que nosotros lo defendamos de nadie, ¿verdad? Ni que lo alabemos más de lo que ya está alabado, pero sí me parece que, otra vez, o sea, quizá Cara de Guerra es una película que te sorprende en el sentido de que si te dicen, vamos a hacer una película sobre Vietnam, vas a ver heroísmo, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú puedes ver esto y 40 minutos de un güey gritando miles de groserías, pues dices, no, esta no es la película que yo pensé que iba a ver. Y llegan a Vietnam y no hay esas escenas de heroísmo. Pero sin embargo es una película que va más allá del propio género bélico porque precisamente se centra en esta, como tú dices, inocencia interrumpida, pero yo más bien diría se centra en la degradación física y moral de sus personajes, como el mismo Jack Nicholson en El Resplandor. O sea, no son superdotados de nada, no son super habilidosos de nada, no son gente común nada. Y corriente, y sin embargo van a sufrir un proceso de degradación física y mental y emocional, ¿no? En este caso a través del entrenamiento y a través de la guerra. Y justo la idea de poner la canción del Club de Mickey Mouse al final es esta idea de, a ver, o sea, tú lo que estás viendo son adolescentes o gente que acaba de salir de la adolescencia, que se utiliza mucho esta analogía en Estados Unidos, ¿no? Que hay mucha gente en Estados Unidos que ya puede comprar un arma, pero que aún no puede tomar votar en un bar o votar. Sí. Entonces, o sea, todo ese problema de las armas y de que crecemos muy rápido y está en ese punto culminante de la película a través de la canción. Totalmente, sí. Y te hace pensar como exactamente, digamos, a mí se me hace como el resumen de esta fuerza antibélica o crítica de la película, porque es como, pues no, las guerras no son así el escenario de hombres en donde uno va a probar. Son niños cantando Mickey Mouse y jugando a los soldaditos porque pueden, porque los mandaron ahí a eso y les dijeron, ahí está un rifle y si tú no lo matas, él te va a matar a ti. Entonces, y al final es eso, como niños jugando a matar gente, y digo jugando en ese sentido, o sea, de un poco a la ligera, un poco por esta despersonalización, por esta degradación, que se les hace un juego, o sea, algo que es grave y terrible, se les hace un juego, de tal forma que, te digo, o sea, no vemos las caras de los soldados mientras cantan Mickey Mouse, porque atrás de ellos hay una aldea incendiándose, mientras ellos cantan Mickey Mouse, ¿no? O sea, es como una negación, o yo no sé, o sea, como una... Sí, pues es lo mismo que al final del Doctor Strangelove, ¿no? Que cuando ya cayeron todas las bombas empieza esta canción de We Will Meet Again. O sea, es como, bueno, ¿y entonces qué va a pasar, no? O sea, como cuál es la respuesta. Un poco, yo creo que eso es lo que, como decías del Resplandor, que él no nos da respuestas, sino que plantea las preguntas. O sea, creo que esa secuencia final es, bueno, ¿y cuál es la solución a estos problemas que estoy planteando? Sí. Bueno, pues ahí está Cara de Guerra, Full Metal Jacket. No se lo vayan a perder, por favor. Solo porque nos gusta. Bueno, pues vamos a continuar con estos clásicos de Kubrick y como decíamos cuando estábamos discutiendo El Resplandor, tal vez las dos más conocidas, las que han llegado a más públicos, no solo por sus referencias en Los Simpsons, sino porque de hecho son hasta películas que te pueden llegar a poner en la escuela. Bueno, no sé si a ustedes les pasó. Bueno. A mí sí me pasó que me la pusieran en la escuela, Naranja Mecánica. ¿A qué escuela ibas, Julio Muñoz? No, perdón. ¿Escuela de delincuentes? Exacto, así, vean nada más. No, eso y nos pusieron Requiem por un sueño y te juro que yo pensé que, que me iba a morir. Sí la he puesto. Sí, o sea, pero no, Alberto, no. O sea, te lo digo como alumna de prepa o sea, no le juro, jamás voy a hacer drogas, ya déjenme ir. O sea, pero sí son películas que impresionan mucho y que creo que, pues eso, o sea, que se ha usado como para impresionar a muchas audiencias desde las escuelas o desde no, pero sobre todo también creo, y ahorita lo discutiremos más o no sé por dónde quieras empezar, pero digamos, así como hemos dicho que en Full Metal Jacket está la crítica hacia la guerra, aquí hay una crítica, creo yo, hacia lo que hacemos con la violencia que ocurre en la sociedad. O sea, no, digamos, por supuesto que es muy crítica de
la violencia exacerbada de Alex, pero sobre todo qué hacemos con gente violenta como Alex, o sea, cómo el sistema de reintegración a la sociedad o digamos de qué hacemos con estas personas que claramente tienen conductas patológicas puede llegar a ser igual de violento e igual de traumático e ineficiente, sobre todo, ¿no? Ineficiente, porque y la cuestión es pues lo vamos a maltratar y a torturar y bueno, eso es lo mejor que podemos hacer con estos casos. O sea, siento que también ahí hay como parte del mensaje, pues de si la violencia de ese tipo, si la violencia justificada institucional realmente es eficaz o no para lidiar con una violencia descontrolada, ¿no? Que es lo de Alex. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que yo lo diría también como siendo una crítica o una pregunta sobre el progreso que nos hace creer que la violencia institucionalizada no lo es. Sí. Porque no es la primera escena, pero tú y la gente que la vio y todo el mundo que no la ha visto, porque como dices, aunque no la hayas visto, los Simpson ya lo hicieron. Ahí tienen. Esta escena de cuando golpean al vagabundo debajo del puente. Sí. A mí una de las cosas que se me quedó muy grabado desde la primera vez que la vi y antes de que reflexionara sobre el cine y la vida y lo que sea, que le preguntan, que él dice, sí, ya mátenme, yo ya no quiero vivir en este mundo, y le preguntan, ¿por qué ya no quieres vivir en este mundo? Y él dice, pues porque este mundo pues se está yendo al carajo, ¿no? Dice algo así como, hay hombres en la luna y no hay orden en la tierra. Entonces creo que también Naranja Mecánica es precisamente una crítica a esto que nosotros llamamos en Occidente progreso y que se supone que nos promete que nos vamos a curar de la violencia, de las enfermedades, del coronavirus. Sí, como un avance tecnocientífico para poner al hombre en la luna. Y sin embargo, ¿no? Sigue existiendo en la Tierra pues un, vamos a decirlo así, un poco de abuelita, un desorden moral. Y lo hay, mi gente. Ya no hay valores, no, pero sí. Exactamente, ¿no? Y entonces... No sé, a mí me parece, y lo quiero recalcar porque, bueno, la película anterior, que es la siguiente que vamos a comentar, 2001, se basa en la idea de que el progreso y que la ciencia puede transformar a la humanidad. Sí. Y sin embargo aquí es el espejo, ¿no? Es el espejo de que hay unas instituciones, de que hay un pensamiento que puede ser político, religioso, científico, que puede transformar al ser humano de bueno a malo, y que ninguna de las posturas, ni la buena ni la mala, ni ninguno de los discursos en realidad tiene una respuesta a los problemas. Sí. Fíjate, yo nunca las había pensado así como en contraposición, o sea, creo que es como muy interesante justo pensarlas así, o sea, como el reflejo una de otra, o sea, sobre lo que puede prometer el progreso, ¿no? Y claro, además, o sea, está esta cosa hasta de si existe o no, cómo pensamos el progreso individual, si Alex es capaz de cambiar o no, ¿no? O sea, no solo el progreso como humanidad de si nuestras investigaciones nos van a llevar a un progreso moral, sino también si los individuos son capaces de, en ese sentido, crecer moralmente, o si eres capaz. Porque, a ver, a mí algo que me parece muy interesante del personaje de Alex es que a pesar de cómo habla, o sea, como del slang de, digamos, o sea, que, ¿no? Como ininteligible casi, que eso está en la novela, pero más allá de eso, no es que sea un personaje inculto, o sea, jamás va a relacionar violencia con pobreza o con ignorancia, ¿no? Que son como dos tentaciones que debemos evitar, claramente. De hecho, el que es como su oficial de libertad condicional le dice eso. Les dice, es que yo no entiendo qué es lo que les pasa a ustedes. Tienen buena educación, tienen unos padres que los quieren, una casa, lo que sea. Efectivamente, no son gente ni pobre en el sentido en el que lo entendemos ahora en el contexto de que no tienen otra opción más que delinquir. Sí, exacto. Ni ignorantes en el sentido de que justo porque no tienen educación no saben otra cosa más que hacer el mal. Y creo que eso es muy importante, o sea, que también es parte de la crítica, porque les digo, yo creo que es muy fácil caer en el profiling, en el creer, claro, pues es que si es delincuente es porque no sabe qué otra cosa hacer con su vida, o sea, no se le ocurre, ¿no? Y entonces, como de ignorancia, pues, ¿no? O efectivamente vive en condiciones de marginalización tal que pues no le queda de otra más, ¿no? Y ya luego hablaremos de los olvidados, la tragedia y el horror, pues, ¿no? Por ejemplo, en donde sí es un caso en donde la marginalización en la que viven
te impide, ¿no? Sí, o sea, como que Otras te opciones. condiciona las decisiones que puedes tomar. Alex no está condicionado y es más, parece que elige la violencia por la violencia misma. O sea, justamente ese es el punto. No es que me falte algo, no es que no pueda apreciar a Beethoven, no sé, que es así como... por ejemplo. Casi un cliché de la intelectualidad, pues, ¿no? O sea, como Sí. de, pues, yo puedo disfrutar música clásica y es lo que me dan ganas de vivir o de seguir viviendo. Exactamente. Y no es eso, o sea, no, es como elegir una violencia y que una vez más, como es difícil traducir, creo yo, al lenguaje cinematográfico un personaje que elige la violencia por la violencia misma. Afortunadamente Kubrick no nos mete diálogos sobreexplicatorios, lo que ya hemos dicho. Una vez más lo hace desde estos dos elementos que ya comentábamos, la mirada, ¿no? Como decía Alberto en Full Metal Jacket, la mirada de McDonald, del actor que hace a Alex, es la película casi, bueno, o sea, más allá de que está en el póster y que Bart también se disfraza, ¿se recuerdan? O sea, es la mirada y la música lo que, digamos, te permite entrar en la dimensión de una persona que quiere ser violento, o sea, que digamos lo que decide es, mi intención es ser lo más violento que pueda ser por el gusto de serlo. O sea, es que sí es, digamos, una cosa que podría ser alienante con la audiencia, porque normalmente nosotros no nos identificaríamos con eso. No. Pero tienes, les digo, estos recursos visuales a través de la mirada y de la música que creo que te permiten sentir o experimentar eso que Alex vive y siente cuando es violento con otras personas. Sí, otra vez, la construcción del personaje siento que te da o sea, no la aceptación del mismo tal cual es, pero sí la posibilidad de preguntarte por qué o para qué hace eso y hasta dónde, aunque suene un poco extraño, es moralmente reprobable o éticamente reprobable lo que está haciendo. Porque efectivamente Alex no es ninguna persona que tenga explicaciones rápidas de por qué hace lo que hace, ¿no? Y sin embargo, al irlo acompañando a través de sus diferentes fechorías, tú en realidad te estás preguntando eso, ¿por qué lo está haciendo? ¿No? Y todos los elementos que hay a su alrededor, como la música, el vestuario, los lugares a los que va a delinquir y hacer sus fechorías con sus amigos, o sea, te generan más y más preguntas sobre ese tipo de comportamiento en lugar de generarte un juicio de valor sobre todo lo mal que está haciendo. Entonces es bien interesante cómo Kubrick logra hacer esta crítica a las instituciones como la policía, como los partidos políticos, como los gobernantes, de psiquiatría, pero también a ese tipo de instituciones que se supone que están para ayudarnos, como la psiquiatría, como la religión, como la familia. Creo que uno de los peores momentos que hay en la película es cuando él regresa ya reformado a su casa y que sus mismos padres lo rechazan, porque como tú sabes todo lo que él ha sufrido para llegar ahí, dices, bueno, pues un descansito se merecerá, ¿no? Luego ya a lo mejor sí será bueno, no será bueno, pero un descanso se merecerá. Y cuando sus padres lo rechazan, o sea, sí es así como, bueno, ¿y entonces ahora qué va a hacer, no? Entonces sí creo que la maravilla de la construcción del personaje de Alex es que te permite reflexionar tanto sobre él como sobre el entorno, ¿no? Sí, y sobre la reinserción social, ¿no? O sea, que digamos es mucho, como una de las discusiones es, bueno, pues más allá de que no hay cárceles que basten, si nuestra decisión como sociedad es a las personas violentas, conflictivas, delictivas, las vamos a meter en la cárcel hasta que se mueran o así. O sea, ¿qué hacemos con esas personas? No simplemente las podemos como aislar del resto. Y creo que esta película es buena en muchos sentidos, pero en este sentido en el que te permite identificar cómo esta reinserción social no la tenemos clara, porque efectivamente, mira, ahorita que lo decías, o sea, yo decía por un lado, claro, o sea, Kubrick es tan bueno que te permite ser empático con Alex, pero por otro lado dices, o sea, por el lado de los papás, o sea, por el lado de la mamá, sí entiendes que haya como una cosa de, sí, ya regresaste y sí, ya está todo bien porque digamos, nos has hecho pasar por tantas, has hecho tanto, que ese como perdón, reconciliación, no sé cómo decirlo, sí se antoja casi como imposible. O sea, ¿qué esperaba Alex que ocurriera, pues? Sí, pero también te permite como preguntarte sobre qué no hicieron sus padres. Sí. O la sociedad. No, para evitar, por decirlo de esa manera, que fuera así. O sea, porque también cuando no están peleados, o sea, sí estás viendo unos padres ausentes. Sí. Y bueno, ahí estará también la discusión de qué
tan bueno, qué tan malo es que tus padres sean ausentes o súper protectores, ¿no? Como en sí, el caso o sea, de... si eso te determina o no a ser buena persona. Entonces, ¿no? Eso es lo que tiene la película, ¿no? Que te permite hacerte todas esas preguntas con relación a los factores que están alrededor de Alex. Y Alex es unas veces la víctima y otras veces el victimario. Sí. O sea, no es un personaje que sea blanco y negro completamente, sino que o él se adapta a las condiciones o hace que las condiciones se adapten a sus deseos, ¿no? Cuando está con sus cuates y que hay esta especie como de motín para que él ya no sea el líder, entonces dicen, pues, ¿qué pasó? Ahí saca toda la maldad de la que es posible, ¿no? Sí. Luego cuando está con el sacerdote en la cárcel, hace que tú mismo te preguntes, bueno, ¿sí será que está como ya renovándose? Pero luego hay estas escenas en donde él se ve matando soldados romanos. Entonces, bueno, no es genial esa construcción que hace de ese personaje, porque no solamente te muestra sus acciones, sino que también estás dentro de su cabeza viendo lo que le está pasando. Y sí, o sea, y tal vez como para cerrar todo lo que hemos dicho, o sea, o como para tratar de abarcarlo, es como, claro, o sea, no... A ver, o sea, yo dije, Alex es un personaje que elige la violencia por la violencia misma y no apela a otros factores, ¿no? Pero lo que es cierto es que creo que como dices, es una... No es ni el malvado ni la víctima, y sí te muestra muy bien cómo Alex en realidad puede llegar a ser hasta el resultado, no, creo que no solo de la ausencia de los padres, o que la ausencia de los padres es un elemento más, sino de la violencia detrás de las instituciones. O sea, por ahorita lo que decías de esta imaginación de esta fantasía de matar soldados romanos, claro, o sea, pues, toda la violencia que hay detrás de una institución como la iglesia, y toda la violencia que hay detrás de la policía y o sea, vive en una situación que ha institucionalizado la violencia, que es una violencia brutal, que también es un poco como lo de Full Metal Jacket, o sea, que se creen con el uso legítimo de la fuerza, pero que sigue siendo brutal, despersonalizante, y entonces hasta qué punto Alex no es el resultado pues de esas mismas estructuras que bajo la apariencia de legitimidad, por decirlo así, ¿no? Ejercen un monopolio de la violencia terrible sobre los propios individuos, y claro, hay algún Alex que como que crece en esa violencia y la asume, ¿no? Y la elige, pues. Sí, efectivamente, es como esta idea de si el sistema me va a violentar de alguna u otra manera, ya sea médica, laboral, o todas las anteriores. O todas las anteriores. O sea, quizá la única respuesta es que haga yo mi propia violencia. Sí, la liberación... ¿no? Sí, es que lo que Alex hace, porque parece que es liberador, ¿no? O sea, que lo disfruta, que se encuentra a sí mismo en ella, lo cual es terrible, pero sí. Y entonces sí, o sea, como liberarse de la violencia institucional con contraviolencia, pues, o sea, siendo o liberando lo que necesita expresar en ese momento a través de la violencia hacia los demás y hacia sí mismo. Y hacia el final otra vez pues es la pregunta de qué hacer con esto, ¿no? Porque esa escena onírica final en donde él se ve como teniendo relaciones con una mujer, pero la gente alrededor está vestida como del siglo XIX, es como una locura. Claro, la violencia sexual casi no la mencionamos, pero es un elemento omnipresente en toda la película. Pues, o sea, digamos, en Full Metal Jacket ya aparecía como esta violencia, ¿no? O sea, como... Sí, pero todo está canalizado hacia el rifle. Sí, totalmente. Pero aquí no canalizado a ningún lado. O sea, yo creo que la violencia sexual es uno de los elementos, y yo no sé si también eso podría verse como una crítica justo de la violencia legítima ejercida sobre las sexualidades o sobre pues puede ser, esa parte, así muy Foucault, ¿no? Ya saben ustedes, pero digamos sí, como un control sobre la sexualidad de la gente que es muy violento, y que en Alex eso como que explota y se levanta, y de otra forma, ¿no? También muy violenta, pero digamos sí, o sea, algo que estaría bien para otro día con más calma será analizar eso, o sea, como no es cualquier violencia, o digamos, aparecen varios tipos de violencia, pero la violencia sexual en particular, o sea, las violaciones, es terrible. Estas fantasías de Alex. Sí, porque ahorita que dices que elige la violencia por la mera violencia, o sea, sí lo que estamos viendo en la película es esa oposición entre lo que aparentemente en Alex es completamente impulsos, sensaciones, líbido, emoción 100% sin filtrar, versus toda la violencia institucionalizada sobre la que se construye la sociedad política, científica, religiosa e incluso entre la familiar. Sí. Entonces hay esa tensión todo el tiempo en la película. Entre esa violencia natural
por decirlo de esa manera, ¿no? Sí, como inmediata, tal vez individual, inmediata, sí. Y la otra que es institucionalizada y la que se supone que es la que debe ayudarnos a canalizar la inmediata. A guardar el orden, se supone. Exactamente. Pero a partir como de esta reflexión crítica, pues la cosa es que, bueno, pues se me hace que nos estamos desviando del que camino. No es la forma. Bueno, pues a ustedes, ¿qué les pareció Naranja Mecánica? Recuerden compartirnos sus comentarios, sus impresiones en nuestras redes sociales. Y vámonos a lo que sigue. Solo porque nos gusta. Bueno, pues a mí me parece que nada, absolutamente en la vida te prepara para una película como 2001, Odisea del Espacio. En general, yo creo que nada te prepara para una película de Kubrick, ni ver otra película de Kubrick. Pero, o sea, no hay nada en la vida que te prepare para los 2 horas 20 o algo así que dura 2001, Odisea del Espacio. Porque, o sea, primero son 3 minutos, porque estaba pendiente de ahí del cronómetro, en negro. Ah, sí. O sea, yo pensé que era como, no sé, algo ahí que estaba empezando cargándose, ¿sabes? ¿No? Ajá, sí. No, y luego la puse puse el DVD y no, o sea, 3 minutos en negro. Y luego sale el sol, la tierra y la luna alineados y luego empieza de Así habló Zaratustra. Sí, que estaba leyendo que el sol y la luna alineados es como un símbolo de Zaratustra. Ah, mira. Y o sea, sí, ¿no? Estas cosas no casuales de por eso el simbolismo de Zaratustra con la música de Así habló Zaratustra. Ah, pues mira, pues en cosas no casuales yo les cuento que ese mismo fragmento lo utilizaba Elvis Presley para presentarse en sus presentaciones en vivo. Ay, el Elvis. Con ese salía. Sí, pues sí. Pero sí o no, Julia Muñoz, nada te prepara para nada en la vida, nada en la vida. A ver, o sea, justo primero comenzando diciendo que estoy totalmente de acuerdo, como 2 cosas. La primera es pues no una advertencia, porque no creo que sea como una película que es como de no, véanla bajo su propio riesgo o advertencia o algo así. Más bien, creo que es bueno que sepan a lo que van. Si nunca han visto 2001 y la quieren ver por primera vez, está bien que sepan que va a ser una película que se toma su tiempo, que es una película que, lo chequé, no crean para no mentirles, tiene 88 minutos en silencio. O sea, no hay diálogos. O sea, que sepan ustedes que es una película muy contemplativa. Sí. Que no les va a dar o sea, si ya hemos dicho que Kubrick nunca te termina de dar todas las respuestas, que no tiene diálogos explicativos, o sea, y lo agradecemos, ¿no? Gracias, Kubrick, por nunca hacer eso, porque creo que subestimar a la audiencia, ¿no? Cuando te dan estos diálogos de ¿qué es eso? ¿Es la clave más importante de toda la película? Sí, o sea, este tipo de diálogos a mí me... Y bueno, si en general Kubrick no las tiene en esta película, mi mejor consejo es déjense llevar, ¿no? O sea... No se estresen como de, es que no estoy entendiendo nada, es que cómo, o sea, ¿y esto qué tiene que ver con después y por qué? Y el monolito ese qué. Ay, el monolito. Entonces, miren, yo les digo, la verdad es que vale muchísimo la pena que la vean, pero sepan un poco tal vez a lo que van si no la han visto, que sí va a ser una película muy diferente, no solo de la filmografía de Kubrick en general, sino casi en la historia del cine, pues hay pocas, o sea, hay como estos experimentos, como estas ganas de llevar el cine a otros lenguajes cinematográficos, a otras formas de contar historias. Bueno, el personaje de HAL 9000, o sea, es un personaje omnipresente que nunca ves, que nunca está, pero es casi lo que lleva la trama, ¿no? Sí. O sea, más que Dave, pues. Y bueno, la otra cosa es solo como para compartirles que mi hermano, que a veces escribe en Cineautopsias, así que por favor chequenlo, y escribe cosas muy, muy buenas. A él le gustó esta película desde que era muy pequeño y entonces la vimos las suficientes veces como para que yo casi odiara esta película. Sí, yo decía, seguro. Es que ¿qué está pasando? O sea, si uno no está preparado, cuando yo tenía 8 años era como, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? No, entonces, a ver, la verdad es que les digo, es como una película que sí te puede llegar hasta a desesperar, pues, ¿no? O sea, como que es muy retadora en ese sentido de
ay, no, ya mejor pongo otra cosa porque Dios mío, no, ya. Algo, Ajá, ¿no? o que me expliquen qué está pasando. Y sí, claro, si ustedes son así, no va a llegar la explicación, ¿no? O sea, no, digamos, no la sigan viendo a ver si en una de esas... Porque además creo que esa es la cosa, que no se la arruinen a ustedes mismos cuando la vean. Porque claro, también cuando estaba leyendo, por ejemplo, como las reseñas, ¿cómo resumes qué ocurre? Sí. ¿De qué trata 2001? Porque bueno, en las otras les hemos dicho, bueno, pues es el entrenamiento, bueno, pues es que en El Resplandor esta familia, ¿no? Aquí sí es como una historia, pues como decía Alberto, un poco de ese progreso tecnocientífico, que claro, algo que era muy interesante es, esta película se estrena, digamos, nos fuimos en reversa en cuestiones cronológicas, pues. Esta es la primera película de estas 4 que hemos discutido aquí con ustedes. Del 67, Se estrena 68, creo, porque se estrena un año antes más o menos 68. que el alunizaje. Entonces es como un reflejo de una época, de las apuestas de una época, de lo que, como ya les decía Alberto en la parte anterior, implicaba como una fe en los avances tecnocientíficos de el hombre va a vivir en el espacio, en la luna, o sea, lo que creo que Kubrick está haciendo es decir, estamos viviendo un momento histórico, que spoiler no lo fue, ¿no? O sea, ya estamos aquí para decirlo, pero que él creía que era un momento en la historia de la humanidad tan significativo como este momento en el cual se comienza a usar las herramientas, ¿no? Como los simios del inicio comienzan a usar las herramientas. O sea, que va a ser tan decisivo en la historia este momento de ya la exploración espacial como ese primer momento en donde aprendimos evolutivamente a usar herramientas, pues, ¿no? O sea, como un salto de ese tipo. Y claro, no lo fue, pero les digo, a mí no sé, a mí me gusta verla como un reflejo de esa fe que se tenía en los 60s de lo que iba a ser el futuro, ¿no? O sea, más allá de los supersónicos, pues, o sea, como de cómo iba a ser la vida en los 70s, o sea, en Júpiter, pues, ¿no? O sea, dejen ustedes, en Júpiter. Entonces, creo que sí, o sea, que es una película que tiene una fe o como unas ganas de creer en que eso es posible, ¿no? Acompañado de Clarke, de Arthur C. Clarke, que es el que está en los guiones con Kubrick. Sí, yo diría que la película pues quiere tener fe o busca elementos para tener fe en ese posible progreso. Porque a mí lo que me llama mucho la atención es que también hay cierta ambigüedad en cómo están los personajes, si se pueden llamar así algunos de ellos, están relacionados con el monolito, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿a qué voy con la idea de que quiere tener fe? O sea, porque en esta primera parte, que es el amanecer del hombre, y que solo son los changuitos a los que aparentemente son los primeros a los que se les aparece el monolito. Luego de que se les aparece el monolito, viene la idea de utilizar el hueso como una arma. Sí, sí, sí. Entonces ahí hay como cierta ambigüedad, ¿sabes? O sea, no, porque, sí, no. O sea, sí, nuestro cerebro se desarrolló más que el de cualquier otro animal, pero lo primero que hicimos fue ir a agredir a los pero que son como nosotros. Ajá. Sí, sí. Y luego, y de hecho, fíjate, la película está dividida aparentemente en 3 partes. En esta primera, que sigue siendo el amanecer del hombre, es cuando ya se puede ir a la luna así como cualquier día de la semana. Sí. Y entonces, porque aparece el monolito ahí otra vez. Y entonces ahí tratan el monolito como una amenaza. Y entonces hay esta parte como de rumores, que hay un virus, que hay algo que está matando a la gente, que se acerca. Entonces, ¿sabes? Entonces es otra vez esta idea de, bueno, sí se puede viajar a la luna, sí está todo esto, pero hay ese matiz como de algo negativo, o de que esta gente lo está interpretando como algo negativo y que no lo están viendo como quizá una posibilidad de conocer algo nuevo, o un elemento que provoque un beneficio para la humanidad. O sea, lo están tratando como casi como un secreto de guerra, como una cosa que lo más seguro es que nos va a matar, así que no le digan a nadie, y hasta que no vayamos y averiguemos qué es. Entonces, es verdad que la película sí asume que hay una parte de la ciencia y del progreso que nos va a llevar más allá de nuestra propia humanidad, y supongo que también de ahí el uso de la figura del Zaratustra, pero mantiene, por decirlo de esta manera, los pies en la tierra a través de ciertos elementos
que te están diciendo, bueno, sí, progreso, pero ojo. Y tal vez, fíjate, o sea, escuchándote ahorita es, bueno, a ver, normalmente el monolito aparece, por decirlo así, como símbolo de esta evolución, ¿no? Como de estos saltos evolutivos importantes, ¿no? Aparece el monolito, digamos, como en un momento decisivo de la historia humana. Uh-huh. Y la cosa es, creo que algo que es muy bueno, o sea, de la película, y un poco por lo que acabas de decir ahorita, lo que estoy pensando es que tal vez los seres humanos somos los que no estamos listos para ese momento evolutivo. O sea, y digamos un poco pensando en esto que decías de, bueno, pues, o sea, usamos herramientas para matarnos, pues, ¿no? Uh-huh. Y claro, la cuestión aquí es, ¿quién es el villano? ¿Quién está poniendo en riesgo la misión? Ándale. HAL 9000 o los humanos, uh-huh. ¿no? Porque, a ver, si no la han visto, o sea, brevemente, ¿no? Uh-huh. Hay como una inteligencia artificial que controla todo en esta, pues, nave en la que están. Que se llama HAL 9000 y seguro la han visto porque ha salido en todas las películas o sea, no importa cuál, hay una referencia a HAL 9000 seguro por ahí que ustedes ya han visto, porque es este foco rojo, ¿no? Que habla, digamos, esta voz omnipresente. Y entonces la cuestión es que HAL parece que se convierte en el antagonista, que no el villano, pero en el antagonista porque es el que parece que va a matar a propósito a los seres humanos encargados de llevar la misión de investigación a Júpiter y tal. Y claro, lo que HAL dice es, ustedes están poniendo en riesgo la misión, son los seres humanos los que no están haciendo las cosas como deberían. Y me programaron para que esto ocurra. O sea, digamos un poco por decirlo así, la inteligencia artificial, como tiene el elemento no humano, es capaz de llevar el progreso científico a buen puerto, o al puerto que creemos que es el bueno, pues no sé si moralmente, pero el deseable. Y aquí está como este elemento de humanidad de si a pesar de nuestros defectos, si a pesar de, pues digamos, como todas las malas decisiones que vamos haciendo en el camino, si estamos listos o no para estar a la altura de ese progreso tecnocientífico, porque claro, en estas mitades que tú, en estas partes que tú decías, hay una parte ya final contemplativa con Ligeti, o sea, con música de Ligeti que ya, no, les digo, ustedes se tienen que dejar llevar, pues, que también es una escena de Los Simpson cuando Homero se sube al reclinable, ¿recuerdan? O sea, pero digamos, hay como una parte en donde justo así como en esta historia evolutiva de los simios hacia el ser humano, hay un momento en donde Dave, que es pues el protagonista, pasa a ser otra cosa, ¿no? O sea, pasa a otro plano, a otro momento de la historia evolutiva. Y en ese sentido, pues no sé si es que es la película pronunciándose, no de que la humanidad esté a la altura del progreso tecnocientífico que diseñó para sí, sino como va a llegar un momento evolutivo en donde va a ocurrir algo, ¿me explico? O sea, va a ocurrir un salto, estemos listos o no, va a haber una persona que va a pasar a otra parte, pues. Sí, la película no tiene parangón con nada. No. Pero quizá la que está más cerca es Interestelar. Ah, sí. Y ahorita me acordé por esto último que estás diciendo. En Interestelar pasan muchas cosas y todo es bien complicado y hay mucha física cuántica, hay muchas locuras. Y amor. Y amor. Muy importante. Pero al final es el mismo personaje de Matthew McConaughey quien de alguna manera se las arregla para salvar el día, ¿no? Sí. O sea, es un humano. Y trascender a lo que haya que trascender, pues. Aquí, hacia el final, lo que está diciendo Kubrick, como tú muy bien estás comentando, es que probablemente no vaya a ser el humano el que pase eso, porque para que lleguemos al final, que es este feto flotando en el espacio, Dave se muere. O sea, ya está agonizando súper viejito en su cama, ve el monolito y muere. Sí. Entonces, simbólicamente es dejar atrás a la humanidad para dar este salto hacia algo nuevo que quién sabe qué sea, y que la mayor referencia que podamos tener pues es la imagen de un feto, porque pues es como el inicio de algo, quién sabe a qué vaya a acabar, pero es el reinicio de algo, porque si no, de otra manera pues no hubiera podido haber esa representación de que algo nuevo se avecina, ¿no? Sí. Y en ese sentido podría verse como una historia de la humanidad, así, o sea, ambiciosamente, pues, como una película sobre la historia de la humanidad hasta que acabe. O sea, hasta ese punto en donde hasta aquí llegó la humanidad, porque los que sigan tendrán que ser algo diferente, pues. Sí. Y es que es bien interesante porque además es una historia de la humanidad desde una mirada crítica, ¿sabes? O sea, no es Interestelar en donde el amor y la razón humana va a salvar
unirte Sí. a ti. Sí, los lazos familiares, amorosos. Pues aquí es algo mucho más metafísico, grande que tú, trascendente. ajeno, que no vas a poder controlar, ¿no? O sea, es un monolito, es una piedra negra que sí. No, en ese se aparece sentido, cuando menos lo esperas. no recuerdas a Dave como recuerdas al personaje de Matthew McConaughey. No. O sea, digamos, hay una conexión diferente entre audiencia y personaje y creo que tiene que ver con eso, porque incluso si estás siguiendo a Dave como el protagonista, como el que te lleva, como el que tiene que resolver las cosas, no hay esa conexión, digamos, y siento que incluso en esa escena de su muerte, que es como, o sea, este escenario gigante, Sí. vacío, y el monolito ahí, y entonces ninguna explicación, tú ya llevas 2 horas, no sabes qué está pasando. Y claro, o sea, pues sí, como dices, no, ni siquiera se trata de él, ¿no? O sea, se trata de la humanidad, no de Dave, el personaje al que le pudimos echar porras o no, al que decíamos, ay, ojalá sobreviva, ojalá encuentre la manera. Sí. Lo que es interesante es que llega a ese punto cuando ya él se queda solo. O sea, ya se murieron sus otros 3 compañeros y pues no sé si esto es spoiler o no, pero ya desconectó a Hal. Sí. Entonces digamos que cuando se logra deshacer de lo que para él era la humanidad y la tecnología, es cuando ya no tiene ataduras y entonces emprende este viaje hacia más allá del infinito, como dice la misma película. Entonces también me parece simbólico que ese viaje llegue cuando él se desprende sin quererlo, además, o sea, porque si por él fuera, él hubiera cumplido la misión, claro, ¿no? Sí. O sea, sin quererlo se desprende de todo lo que lo hace humano, que eran sus otros compañeros y la tecnología que se había creado y que se había materializado en Hal, ¿no? Sí. Entonces cuando se logra desprender de todo eso es cuando emprende este viaje al infinito y de alguna manera se transforma en algo o tiene que morir para que algo nuevo surja y entonces pues la película es como otra vez el medio por el cual nos preguntamos este tipo de cosas, ¿no? Sí. Porque cuando nos presentan a Hal, una de las cosas que insisten mucho, que les están haciendo una entrevista, le preguntan que si creen que Hal tiene emociones. Entonces otra vez, como tú dices, o sea, no estamos preparados para estas cosas y queremos todo entenderlo a nuestra manera. Sí, una inteligencia artificial para la que no sabemos si estamos preparados o no, incluso si la programamos nosotros, para que la misión tuviera éxito. Pero claro, y digamos, o sea, solo también como para no dejar pasar la oportunidad sin decirlo, los mismos elementos que ya dijimos que son casi como el sello de Kubrick, que son la música y las miradas, aquí están a más no poder, pues. Claro. Entonces, o sea, hay una escena que es casi la mirada de Dave como por yo no sé cuántos minutos, ¿no? O sea, con música de Ligeti, con luces, o sea, en esa transición justo. O en momentos en donde está en el espacio y solo se oye la respiración y lo que estamos viendo son estos como acercamientos, pues, ¿no? Estos y en primeros planos de la cara de Dave. Y entonces eso va a estar ahí, por no decir que la música, como ya decía Alberto al inicio con Así habló Zaratustra, y les digo, la música otra vez va a ser la película. Y bueno, solo por no dejarlo también, los elementos de cultura pop que hemos dicho, claro, ¿no? O sea, y que cuando están desconectando a Hal, ¿no? Empiece a cantar lo de Daisy. Sí. Dame tu respuesta. ¿Por qué no me quieres? No ajá, que es como una canción, ¿no? Muy popular también. Y entonces que haya metido esa canción, o sea, digamos, tiene como todos los sellos, incluso si es la más diferente, les digo, no solo en Kubrick, sino una película diferente por su propio género, su propio género cinematográfico. Aún así tiene como todos estos elementos que, digamos, reconoces la mano de Kubrick ahí, ¿no? Y también, por ejemplo, en relación a la música, el contraste entre lo que estás viendo y lo que estás escuchando. O sea, lo que estás viendo son aves que se supone que son la super última tecnología y lo que utiliza Kubrick son valses. Sí, claro. Yo no sé mucho de música, pero, o sea, lo que sí entiendo es que el vals, con todo lo digno que pueda ser, o sea, sí es como una música que no está a la altura de Bach y de Rachmaninoff y todo esto. Sí, o sea, que era esta música de salones, de Viena, de un contexto, ¿no? Como muy específico. Ajá, entonces ahí como el contrapunto entre lo más alto de la tecnología, pero también como lo más cercano a la emoción, a lo popular, ¿no? Y no sé, o sea, a mí sí en algún punto te tienes que preguntar si todo esto no es una gran burla hacia ti. No, pero fíjate hasta dónde se quedó en La novia azul. O sea, lo pienso como desde
imaginamos a Homero flotando en el espacio con esa misma música. O sea, cómo esa misma música se asoció a esta idea de estar flotando libremente en un espacio distinto. Sí, porque todo está como tan calculado, o sea, que de pronto dices así, ay, se me hace que esto nada más lo metió para joder. Bueno, que de hecho hasta dijeron, el alunizaje fue falso. Y lo grabó Kubrick. O sea, como les digo mitos. Que sale un año antes, dijeron, no, hombre, todo, o sea, si este hombre es capaz de mostrarnos esto en cine, el alunizaje nunca ocurrió y todo lo filmó Kubrick, ¿no? O sea, y que tiene cierto fundamento esa idea, porque en Doctor Insólito, la gente de la Fuerza Aérea lo mandó a llamar después de ver la película, porque se supone que no sé de qué manera creyeron que había copiado unos modelos de naves que aún no habían salido. Ya. Sí, no, a ver, de que es un visionario lo es. Y creo que es eso, o sea, como querer imaginar un futuro de la humanidad que él sentía inminente. Sí. Es más, hasta leí, ustedes lo pueden checar ahí en IMDb, que creo que hasta iba a apostar con no sé quién a ver si se encuentra vida extraterrestre inteligente. Antes de que se estrene mi película en 6 meses, yo no me hago responsable. O sea, el Kubrick estaba poniendo dinero en que él creía eso. Y luego Carl Sagan, este astrónomo, dijo, no, hombre, o sea, estábamos como muy lejos. Digo, la verdad era una apuesta fácil. Pero él sí creía, te digo, o sea, como que esto que estaba retratando no es una película hecha en los 60s. O sea, es como momento de la humanidad que estamos viviendo es lo que salto en el tiempo que creemos que está ocurriendo en este momento de la historia, que ahora ya vimos que no. Pero era lo que él estaba creyendo, como momentum histórico que tenía que retratar. Pero justo, o sea, la idea de que es un visionario va en el hecho de que efectivamente, como ya había este plan del viaje a la luna y como había todo esto de la carrera espacial, además de esta cuestión de que si encuentran vida yo no me hago responsable, o sea, también eso provoca que hayan tomado la decisión de que lo que pueda ser la vida extraterrestre lo hayan representado con lo del monolito. Claro. Porque de esa manera efectivamente logras que tu película tenga un viaje hacia el infinito. Sí. Porque independientemente de que sea verdad o no como tú te imagines a los extraterrestres, el día que nos los encontremos, todo eso se va a quedar atrás. Todas esas expectativas se van a sobrepasar. Pero poner el simbolismo. Poner un símbolo de vida extraterrestre, eso va a permanecer. Eso hasta los extraterrestres les va a parecer extraño. Sí. Ni ellos lo van a entender. Pero ahí va a estar. El monolito. Así es. Así que bueno, si no la han visto, les digo, dense la oportunidad, sepan a lo que van, sepan que no es una película fácil, que los va a confrontar mucho, que va a valer la pena, que se pueden generar muchas reflexiones al respecto. Sí, es una película que definitivamente vale la pena. Si a ustedes les encanta el cine y no la han visto, definitivamente véanla. Y bueno, pues si ya son grandes fanáticos de esta película, díganos qué es lo que más les gusta de este clásico del cine. Muy bien, pues vámonos a una despedida. Bueno, pues es así como hemos llegado al final de este gran especial que tuvimos de el enorme Stanley Kubrick. Así es, bueno, esperamos que les haya gustado. Ya saben que como siempre, si nos están viendo en YouTube, que esperamos que nos dejen aquí sus comentarios después de haberse suscrito a este canal, y que en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, nos pueden encontrar como Sin Autopsias, y ahí esperamos leerlos para que nos digan qué película de Kubrick nos faltó, cuál de estas 4 es su favorita, cuál disfrutan más, o cuál tal vez han visto más veces, ¿no? Porque El Resplandor tal vez es su favorita y regresan a ella una y otra vez. 2001 tal vez cuesta un poco de trabajo esto de regresar a ella una y otra vez, pero de todas formas, si son esas personas, cuéntenos por favor. Así que, como ya les dije, los esperamos en nuestras redes sociales Cine Autopsias para que nos cuenten un poco más sobre su afición a Kubrick. Así es, y también en nuestras plataformas de podcasting, que son iTunes, iVoox, Spotify, Google Podcast, Anchor. En todas ellas también nos pueden dejar comentarios, también nos pueden dejar valoraciones sobre este episodio y todos los anteriores, así que interactúen con nosotros, y si quieren algún especial de algún director o algún tema, pues ahí en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas nos lo hacen saber. Así es. Muchas gracias, Julia Muñoz. ¿De qué? Y solo para terminar, también recuerden que está la página de cineautopsias.com, en donde van a encontrar mucho contenido, no solo de Kubrick, sino de cines, series, que tenemos muchos colaboradores con grandes temas muy importantes, así que también los esperamos por allá. Y ahora sí,
Nos despedimos, pero los esperamos en el siguiente episodio y en la Así siguiente Cineautopsia. Muchas gracias a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno. Gracias a ustedes por vernos, escucharnos y nos vemos hasta la siguiente autopsia. Ah, no, autopsias rápidas. No, eso no es aquí. No, hola. Llevamos 2 horas hablando. Sí. Bueno, ahora sí. Bye, adiós. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.